Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña nuestra entrevista el sindicalista Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Un día como hoy, que aunque ya pasó el Día del Trabajador, pues oficialmente se celebra aquí en la República Dominicana. Bienvenido, don Pepe. Bien, a la revista. Encantado de estar con ustedes, decirles que estas son parte todavía del Día Internacional de Trabajo. Claro. Todos los domingos, sábados, fue participando en asambleas que eran continuidad del acto que hicimos. Porque hay que verlo, 140 años se cumplieron este viernes de aquellos acontecimientos. Esa es una distancia larga, ¿verdad? Sí. Que caminó ese proceso y se sigue conmemorando, ¿verdad? Pese a todo, merma en algunos sitios y demás, como aquí mismo, pero siempre se recuerda. ¿Y qué han estado haciendo pero era muy ustedes emblemático eso. ¿Decía? Sí. Era muy emblemático, el Día del Trabajador. Sí. Recuerda, Daniel, que por ejemplo, los países socialistas, cuando UR existía, ¿verdad? La UR, sí. Cuando China era otra China. Y cuando o sea, Cuba, la UR, la Unión de Repúblicas Socialistas. Exactamente. Y cuando Cuba era otra Cuba, ajá, y China otra China. Recuerda que ese desfile mundial ajá, era una competencia, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? ¿Cuál era más grande, más y aquí vistoso? también se hacían unas marchas. Claro, claro. Y recuerda el único país donde no se conmemora en esa fecha, Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el hecho les recuerda el acontecimiento luctuoso. Entonces ellos prefieren en noviembre hacer una Odiarlo. convocatoria, sí, hacer en noviembre. Celebrarlo en noviembre. Una convocatoria, el día como de labor, dicen ellos, en inglés, labor. Pero no lo convocan el... Pero por ejemplo, usted que tiene tantos años ya vinculado al área, ¿cómo nos encuentra este Día del Trabajador? A ese colaborador, porque hasta eso ha cambiado, antes era trabajador, ahora es colaborador, como que no sé, como que le han ido buscando la vuelta. ¿Cómo lo encuentra? Tú me traes ese nombre, y yo recuerdo cuando eso inició, ¿verdad? Ese proceso, que se buscaron una serie de científicos, que los empresarios buscaron, los grandes ideólogos. Entonces dijeron, vamos a tener colaboradores, no vamos a tener trabajadores, vamos a desvincular, no vamos a cancelar ni a votar, sino desvincular. O sea, la palabra es lo mismo al final. el efecto es el mismo, pero la palabra es más bonita, más suave. Más suave, ¿verdad? Más dulce, ¿verdad? Entonces, esa pregunta, ¿cómo nos encuentran? La verdad es que hay que decir que pese a todo, en este consorcio, Gómez Díaz, ¿verdad? Sí. 5, no podemos nosotros olvidar la cobertura que nos dan. O sea, el movimiento sindical no se puede quejar de este consorcio, ¿verdad? De ninguno de su programa. Especialmente los noticieros, son con nosotros constantes. Y ustedes han visto una lucha, ¿verdad?, que se ha librado con un tema como referencial. Creo que esta revista yo he venido varias veces hablando de qué pasa con la reforma laboral, qué ha pasado, la coyuntura que hemos vivido. Entonces, hoy, que estamos en este lunes, ¿verdad?, que es feriado como consecuencia de la conmemoración, pues nos encontramos que este proyecto de reforma laboral ha perimido 2 veces consecutivas en una de las cámaras, ¿verdad? En la Cámara de Diputados, 2 veces. Y todavía nos encontramos como en ese proceso. Si ustedes analizan, nosotros hemos pasado, hablando de reforma laboral, desde el gobierno del presidente Medina, sus 8 años, lo que va de esta administración. Llegó el proyecto, por ejemplo, a la Cámara del Senado y de Diputados, ¿verdad?, Congreso bicameral, y a la fecha
no hemos salido con la reforma. Entonces tú dices, bueno, nos encuentra en un momento de estancamiento por un tema, señores, que hay que decirlo así, no provino del movimiento sindical. La propuesta de reforma siempre fue una propuesta empresarial, empleadora. Claro, los empresarios lo hicieron pensando en un tema. ¿Cuál es el tema? La cesantía. La cesantía. Ellos no lo hicieron, aunque envolvió muchos artículos, pero en el fondo su estrategia era reducir, disminuir o sustituir la cesantía. Nos encontramos con pendientes como, por ejemplo, el tema de la seguridad social. Está ahí. Hemos podido avanzar en la revisión de la ley. La ley es nueva, pero es de 2001. Ya tiene más de 25 años, ¿verdad? Sí. Es nueva, ¿verdad? Está pasadita ya. El otro tiene, exactamente. Necesita actualización. El otro tiene 34, ¿verdad? El código. Ajá. Y nos encontramos además con la situación del salario, que ahí hemos ido, ¿verdad? Hay que decirlo así, revisando las tarifas del sector privado, no así necesariamente el tema de los empleados públicos, que se ha quedado básicamente estancado en lo que tienen capacidad de presión, médicos, maestros, enfermeras, pero el resto de la empleomanía pública, ¿verdad? Esa empleomanía pública de abajo, conserje, de base, tú ves, ese se ha quedado en 10,000 pesos. Sí. Y hasta menos. Y hasta menos. Sí, porque aparecen hasta de 8. Hasta de 8. En los ayuntamientos, por ejemplo, te aparece una gente con 8 y 7,000 pesos. Entonces, no podemos decir, a mí no me gusta como sembrar la idea de que todo es una ruina, de que de que nada ha valido la pena, porque si decimos, bueno, Daniel, se sientan aquí, ellos dos, y hacen esta revista diario, pero de todo lo que ellos han dicho en la vida, con todo lo que ellos han contribuido en la vida, nada ha pasado. Entonces uno dice, bueno, pues no tiene sentido el esfuerzo, ¿verdad? Sí. Yo digo que no. Siempre hay acierto y desacierto, ¿verdad? Entonces yo digo que como quiera, nosotros hemos logrado una cosa a pesar del tema del código. Hemos logrado que el código se mantenga y que no se haya podido revertir lo que se propusieron como estrategia, por ejemplo, el sector contrapuesto a nosotros. No se ha podido, por más poder, más fuerza que ellos tengan, más aliados, eso no se ha logrado. Y ahí hay que decir también, que los dos gobiernos, tanto el de Medina como el de Luis Abinader, que son los más fuertes, ha estado discutiéndose la reforma, por lo menos, ha mantenido una posición que con su matices, ¿verdad? Ellos no han hecho una inclinación, ¿entiendes? Para colocarse, por ejemplo, del lado del sector empresarial. No lo han hecho, ¿verdad? Y eso yo tengo que reconocerlo aquí porque los problemas que hemos tenido con esta reforma, con esta parte de la reforma, hoy, ha sido más con el Congreso que con lo que vino del Ejecutivo. Precisamente, don Pepe, vimos que luego de tantos meses, la comisión, en el caso de la Cámara de Diputados, que es donde más tiempo ha durado ahí estancado este código, rindió su informe el pasado jueves y tiene previsto que en esta semana será presentado ante el hemiciclo. A pesar de que es un informe favorable ante lo que ustedes han venido pidiendo todo este tiempo, ¿verdad? Que se mantenga la cesantía y otros aspectos más que ustedes también discutían. ¿Usted tiene la esperanza de que cuando llegue a ese hemiciclo de la Cámara de Diputados, eso que han dicho los diputados se va a convertir en una realidad? ¿O todavía tienen miedo a que pueda pasar algo ahí dentro? Asombrosamente, fíjense, a propósito de esa pregunta, que esta comisión de trabajo de la Cámara de Diputados aprueba por unanimidad el código en los aspectos de cómo lo fue enviado, como fuera enviado por el Poder Ejecutivo,
que el que apoyamos nosotros, ¿verdad? Entonces, lo mantiene igual la Cámara de Diputados a nivel de la comisión. Y vota por la reforma una diputada como Carmen Ligia Barceló, sí, que como ustedes saben estuvo contraria siempre, ¿verdad? Por su origen y compromiso. Como una ¿verdad? contrapropuesta. Que hay que entenderlo, ¿verdad? Hasta contrapropuesta hizo. Sin embargo, votó por el informe favorable. ¿Qué quiere decir eso? Que el hemiciclo ahora es donde está concentrada nuestra vigilancia. Porque hay mucha gente creativa, ¿entiendes? Con una enorme capacidad creativa, a veces para el bien, a veces para el mal. Entonces nosotros estábamos vigilantes porque se está presionando, pretendiendo, ya oía a Rafael Barón Dulú Cholitín hablando de eso, que supuestamente el código se apruebe como lo envió el Senado. No, señor Cholitín, no. La Cámara de Diputados en la comisión corrigió lo que el Senado contribuyó a disminuirle al tema referido a la cesantía, que no fue tocada en ninguno de esos aspectos en el envío que se hizo desde el Ejecutivo. Fue en el Senado donde se tocó. Entonces, el Senado aprobó en 2 lecturas consecutivas, pero tocando la cesantía. Entonces, se está presionando, intentando como que se apruebe, no como la comisión lo envió al hemiciclo, la comisión de los diputados, sino como vino desde el Senado. Y ahí puede haber problemas. Se lo advertimos por lo siguiente. Ahí está, en primer lugar, lo referido al artículo 86 que versa sobre la Trente. Y yo quiero decir que lo que nosotros estamos planteando ahí no se trata de un capricho, no, se trata de lo siguiente. Mire, el Trente se puso ahí porque había antes de ese código, en el código anterior, en el código Trujillo, una metodología que usaban algunos empresarios, ciertos empresarios, que era la siguiente. Como en el código Trujillo se establecía que había que pagar prestaciones, pero no se decía, no se le ponía fecha al pago. Entonces, había empresarios que la proponían, te pago mañana, pasado, traspasado, vuelta y vuelta. Entonces, el trabajador, presionado, o se violentaba o se veía obligado a transacciones onerosas. Entonces, para corregir eso, lo que se puso fue esa figura que le llaman Trente, que consiste en lo siguiente. Usted cancela, desvincula, despide, vota. Bueno, usted tiene que pagar a los 10 días. Si no paga a los 10 días, le corre un día adicional por cada día transcurrido después de los 10. Los empresarios dicen que eso es pesado, que eso es duro, que eso lo presiona, que eso sube mucho. Pero es verdad. Etcétera, etcétera. Es verdad, ¿verdad? Es verdad, pero que lo presiona, pero la presión es para que pague. Es verdad, pero la presión persigue eso, ¿verdad? Que el mala paga, ¿verdad? No, que para que pague, porque si no, puede pasar 10 años y no paga. Entonces, del Senado, oiga lo que hicieron en el Senado, quitan eso y pusieron que mientras esté el proceso judicial en estado de fallo, no corre el Trente. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. ¿Qué pasaría? Si el Trente no corre, Daniel, ¿qué pasaría? Si tú no haces que el Trente corra después de los 10 días, ¿qué pasaría? Que el empresario va a llevar siempre el tema a litigio. Por años. Pasan días. Y buscará tecnicismo te montan 10 años, tecnicismo, subterfugio, para alargar el proceso. Al final te va a tener que dar el mismo dinero porque está frisado. O negociar. Al final, ¿verdad? O negociar. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, por eso se creó la figura del juez de la conciliación, Daniel. Exacto. Ahí se creó la figura del juez de la conciliación para evitar eso. Ese juez de la conciliación, lo único que va a hacer es en una sala aparte. Ese juez no existe hoy. Se va a instaurar a partir de la reforma. Pero además... Va a estar para buscar entre las partes acuerdos. Exacto, que no haya que judicializar un proceso. Solo la gente bien terca, ¿verdad?
pues siga, ¿verdad? Su proceso. No, y no judicializar un proceso Entiende. porque puede convertir en un cuello de botella. Porque se judicializan a veces procesos Por que cosas no es necesario. Que no es necesario. Porque al mismo abogado, ¿viste? Los mismos abogados le conviene. Claro. ¿Entiendes? A abogado que no le gustó es que nosotros patáramos eso, tú ves. Porque ellos ¿Tenían por búsqueda? prefieren, ¿entiendes? Hay que partir en ese caso de Alargar. la máxima jurídica. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Más lejos que una puerta. Entonces, Ya. otra cosa que pusieron fue el tema de que los senadores incluyeron un contrato que le llaman el contrato de prueba. Ese contrato es lo que es hoy el contrato de aprendizaje. Tú sabes que si una gente contrata a un trabajador y lo contrata por 3 meses, lo que hace es que lo cancela antes de los 3. Es el proceso de entrenamiento. Contrato de aprendizaje, como dicen, ¿verdad? Ok. Para no pagar prestaciones, para no cargar con prestaciones, bueno, lo Ok. saca. Hay una nacionalidad que se ha hecho famosa en esa tarea, ¿verdad? Yo no la voy a mencionar porque no me gusta atacar nacionalidades, pero todos la conocemos. Ojo oblicuo. En derecho, sí. Le gusta hacer eso, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que eso hay que dejarlo como va, porque esos son 90 días, 3 meses, ¿verdad? Sí. Hay gente que a los 88 saca a la persona, no tiene problema, no paga prestaciones. Ahora, si tú le pones 6 meses, que son 190 días, entonces muchos jóvenes van a ser víctimas de una rotación laboral enorme, tú te fijas, porque 6 meses es medio año, ¿verdad? Entonces va a ser un golpe contundente que va a provocar más informalidad. Entonces nosotros decimos, dejemos el tema, ¿cómo está el contrato de aprendizaje? No le agreguemos 3 meses más, porque eso va a alterar más la cantidad de rotación laboral que va a haber en el país. Entonces, esas son las dos cosas que queremos, que se dejen sencillamente como están, como la mandó el Ejecutivo y la sometió la comisión, ¿verdad? La comisión. ¿Qué está hablando? Don Pepe, a propósito de eso, de la parte laboral, ¿cómo estamos nosotros? Por ejemplo, a nivel de salario. Se habla de que aquí la presión tributaria es muy reducida, ¿verdad? Pero también el poder adquisitivo se ha reducido en un % importante. A nivel de salario, ¿se paga el salario adecuado en la República Dominicana o no se paga el salario adecuado? Porque aquí hay como 800 salarios. Fíjate, Daniel, que eso es importante, esa pregunta, porque, por ejemplo, cuando tuvo la comisión allá, o sea, la comisión que el presidente nombró, que tuvo Ignacio Paliza, Magindía y Eduardo Sano Batón, Yayo, en la reunión interna que hubo, ellos fueron a hablar, ¿verdad?, de los sacrificios, ¿verdad?, de los sacrificios. Entonces, nosotros dijimos, mire, ya el trabajador tiene sacrificio suficiente con la no aplicación de la indexación. A propósito de eso que menciona, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque desde cuándo no se indexan los salarios en violación a una ley propia, ¿verdad? Tributaria, la ley tributaria. La ley tributaria. 2017 comenzó. Sí. De 2017 se desmontó la indexación. Sí. Todos los años en el Congreso se levanta el impedimento referido a la indexación que establece el Código Tributario para que se libere ese pago. Entonces, si por un lado, ¿verdad?, tú tienes bajo salario, pero cuando un trabajador logra subir cierta escala, que hoy debía estar situada en alrededor de 55,000 pesos, de lo que ganan hasta 150,000 pesos, hasta 55,000 pesos, debían estar exonerados. Y se quedó clavado en 34,000. ¿Qué tú puedes esperar, verdad? Que el salario, en definitiva, está tan multado, diríamos así, tan gravado, que el trabajador está aportando una cuota de sacrificio vital a nivel de lo que es la crisis, porque eso se está haciendo en violación a una ley, ¿me entiendes? Se está haciendo así, y sin embargo corre y se aplica. Entonces los salarios, la verdad que en el país, siguen siendo salarios altamente deprimidos, hay que entenderlo. En este momento, la gran empresa, su salario es de 29,000 pesos, la gran empresa,
Pero no nos olvidemos, como dice Daniel, hay 17,000 salarios mínimos diferentes. Y tenemos un agravante, que nosotros cuando vamos al Comité Nacional de Salarios, la facultad del comité solo nos permite revisar los mínimos del sector privado, no lo público, los mínimos del sector privado. Y en esa revisión de los mínimos del sector privado, siempre hay compromiso de que los demás salarios en las empresas van a ser despegados, se van a aumentar, ¿entiendes? También, como efecto del mínimo. Pero ocurre que nunca es así. No se cumple. O en la mayoría de los casos no es así, ¿verdad? Hay empresas que lo hacen, ¿verdad? Que hacen el despegue, pero hay otras que la mayoría termina no haciéndolo. Y por eso el trabajador más calificado, que por ser más calificado supera el mínimo, en lugar de ser premiado por su preparación, ¿verdad? Por su capacidad técnica o por su mérito de antigüedad, en lugar de ser premiado, es castigado entonces, tú ves. Porque muchas veces a ti te dicen en una empresa, pero la conserje recibió el aumento, el mensajero lo recibió, fulano lo recibió, el sereno lo recibió, pero yo que soy profesional, no lo recibí porque gano más del mismo. ¿Tú ves? Entonces te mantiene la gente estancada y eso ha provocado, Daniel, una especie de tapón en las empresas que se revierte porque entonces eso provoca la inactividad de la gente, la apatía, la falta diríamos así, de identificación con las propias empresas que hacen eso, porque hay que decir que no son todas, ¿verdad? Hay empresas que hacen su reajuste normal, otras que lo negocian con nosotros a través de convenios, pero lamentablemente no son la mayoría. No son la mayoría. Así es. Entonces, don Pepe, con la ley de la seguridad social, ¿cuál es el tranque que entiende usted que no hay forma de que en el Congreso Nacional se logre avanzar? Se logra avanzar, pero a paso de tortuga, porque están preparando, la comisión se ha reunido varias veces, pero con una serie de proyectos, sin embargo no ha llegado el proyecto del Ejecutivo que lo están esperando y que el mismo presidente lo ha prometido hace 2 años. La comisión se reúne constantemente, llegan proyectos. Eso que dice es vital. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo decir en esta revista, casi no se habla de eso, casi no se habla de eso. Pero la verdad es que la superintendencia de pensiones, por un lado, y la superintendencia de salud y riesgos laborales, por otro, ambas, están preparando un proyecto de ley en la materia que le corresponde a ambas. Yo le decía en estos días, precisamente a uno de los funcionarios, le decía, pero es que un gobierno como gobierno tiene que tener en temas así unidad de cuerpo. A nosotros nos parece que el que esté llamando CISARRIL a los sectores por un lado, esté llamando CIPEN a los sectores por otro, lo que provoca es una disgregación que no crea el nivel de confianza que debe tener entrar en un proceso de ese tipo, como esa ley, ¿verdad? Con los intereses que esta ley tiene. Entonces, ahora resulta que están pretendiendo presentar como por un lado las pensiones y por otro el tema salud y riesgos laborales. Nosotros aprovechamos para decir aquí, lo correcto es que ustedes como gobierno unifiquen criterios, presenten una sola propuesta, la que sea, pero presenten una. Y una sola discusión. Entonces, no así, Daniel. Una sola discusión. Tú sabes a qué te atienes. Exacto. Desde el punto de vista de Estado, ¿verdad? Como gobierno, el gobierno está pensando así. Eso es pérdida de tiempo. Sí, los empresarios están pensando así, los médicos así, los sindicalistas así. Y todo el mundo establece, ¿verdad? Su punto de vista. Su punto de vista, bueno, y ahí comienza un proceso ya de acercamiento y se ve entonces el nivel de modificación y ajuste que a la ley hay que hacerle. Pero lo otro, lo que provoca eso, perder tiempo, como ha dicho tú ves. Entonces es hora de volverse de su paso y ponerse en una onda de crear un estado de confianza. Hay que decirlo también. Yo aquí debo decir que
es conveniente salir del tema de la reforma laboral para entrar entonces en la otra, ¿verdad? Sí. Porque las dos juntas pueden ser muy pesado. digamos así, pesadas, Muy pesado. hasta explosivas, tú ves, porque el tema de la seguridad social que entran también en el tema de la cesantía. Bueno, Sí. gracias, don Gracias, Pepe. Siempre, Pepe. siempre. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos. Feliz resto del día. Nos encontramos mañana a la misma hora.